Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a continuar con las clases de físico-química y hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la tabla periódica, ¿sí? En el siglo XIX, muchos químicos encontraron similitudes en el comportamiento de algunos elementos, como son el argón, el neón, el helio, ¿sí? Que son todos gases inertes, o metales, como el sodio y el litio, ¿sí? Y pensaron que los elementos químicos podrían agruparse de esa manera. Las primeras ideas consistieron en relacionar los pesos atómicos, ¿sí? Aquellos que eran similares, ponerlos juntos. En 1869, un científico muy importante en el área de la química, que desarrolló mucho la tabla periódica, fue Dmitri Mendeleev. Ordenó los elementos según los pesos atómicos crecientes, de manera que quedaban en la misma columna los elementos que tenían propiedades similares. Mendeleev se dio cuenta que faltaban elementos que no habían sido descubiertos todavía, entonces dejó huecos. Eso fue un aporte muy importante que hizo Mendeleev, porque al dejar esos huecos, científicos más adelante pudieron rellenarlos con los elementos faltantes. Bueno, entonces en ese mismo año, en febrero, formuló su ley que dice que los elementos ubicados según sus pesos atómicos presentan periodicidad en sus propiedades. Esta que vemos acá es la tabla periódica de Mendeleev, que era lo que pudo formular en ese entonces, ¿sí? Agrupándolo por grupos, igual que lo tenemos ahora, pero de distinta manera. Bueno, en el año 1913, el físico británico Henry Moseley decidió ordenar la tabla periódica por número atómico, ¿sí? Por el número de protones, como habíamos visto. O sea que es de menor cantidad de protones a mayor cantidad de protones. Los elementos ubicados según sus números atómicos presentan propiedades periódicas, o sea que tienen propiedades similares entre sí. Hacia 1940 comenzaron a producirse los primeros elementos artificiales, que eran bombardeando átomos de uranio con neutrones o con otros elementos, ¿sí? Todos los elementos a partir del uranio, a partir del elemento número 90, son todos hechos en laboratorio. Bueno, vamos a comenzar con el conocimiento de la tabla periódica y vamos a ver las distintas partes que lo componen. Tenemos los elementos representativos, ¿sí? Que son las primeras dos columnas y las columnas de la derecha. Tenemos los gases nobles o gases inertes, que son aquellos que reaccionan muy poco. Tenemos los elementos de transición, que se encuentran en el medio de las dos primeras columnas y las columnas de los no metales. Y luego tenemos los elementos de transición interna, que corresponden al lactano y al actinio. Bueno, vamos a ver que tenemos en la tabla los grupos o familias, ¿sí? Que son los que me dan las configuraciones electrónicas que son análogas, o sea que son similares entre sí. Y luego tenemos los periodos que habíamos visto que eran similares a los niveles de energía que tenían los distintos elementos. El hidrógeno, que es el primer elemento, es un elemento que es no metal en realidad, pero se lo considera neutro. Está en esta columna porque tiene un solo protón y un solo electrón. Todos los que tenemos por debajo son los metales alcalinos. Tenemos a continuación los metales alcalino-térreos, los metales de transición y los metales de transición interna, que eran los que correspondían al lactano y al antinio. Tenemos los metales pobres,
los metaloides, que es la transición entre metal y no metal, los no metales en esta región, y los gases nobles que ya habíamos visto en la tabla anterior. Bien, ¿cuál es la relación de la tabla con la configuración electrónica? En la primera columna tenemos todos los que terminan en S, ¿sí?, en la configuración electrónica. En los elementos de la derecha tenemos todos los que terminan en P, ¿sí?, va a ser P1, P2, P3, P4, ¿sí?, así sucesivamente. Habíamos visto que el P tenía hasta 6 electrones. En el centro, en los elementos de transición, los metales de transición, tenemos que terminan en D, ¿sí? El D podía tener hasta 10 electrones. Y luego tenemos los elementos de transición interna, o metales de transición interna, que son los del bloque F, o sea que su configuración electrónica termina en F. Bueno, vamos a ver una tabla interactiva en la cual podemos ver todos los elementos y sus características. Todos aquellos que tengan su nombre en negro son sólidos. Si yo paso por encima, se ponen en negro. Todos los que sean azules van a ser líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Ven que dice 0 grados Celsius. Todos los que estén en rojo van a ser gaseosos. Y todos los que estén en gris no se sabe en qué estado está a temperatura ambiente o a 0 grados Celsius. Bien, si cliqueamos los elementos nos va a tirar la información de Wikipedia, ¿sí? Y podemos ver que nos dice el número atómico, el símbolo, el nombre del elemento y la masa atómica, ¿sí? Esto lo pueden ver en cualquiera de las tablas periódicas que tengan en sus casas, no solamente en esta interactiva. Los números que aparecen acá al costado en este caso tienen que ver con los electrones en los distintos niveles, ¿sí? Bien. Por otro lado, podemos ver que nos da cuáles son los metales alcalinos, alcalinos térreos, los metales de transición, los lantánidos y los actínidos, los metales del bloque P, que yo les dije que eran los metales pobres, ¿sí? Los metaloides, los no metales y los gases nobles. Todo esto en las tablas periódicas que tienen ustedes en sus casas tiene que estar especificado, ¿sí? Si se fijan, tienen que tener el nombre. Bueno, por la siguiente solapa podemos ver las propiedades, ¿sí?, de los elementos, ¿sí?, qué punto de fusión tiene, o sea, en qué está, cuándo se encuentra en estado líquido, cuándo se encuentra en estado gaseoso, ¿sí?, la energía que tienen, el radio, la dureza, ¿sí?, pueden ver las distintas propiedades de los elementos, los orbitales, que es lo que estuvimos viendo cuando vimos modelos atómicos. Por ejemplo, el hidrógeno, que tenía S y era como una esfera, aquellos que tienen P, que eran como dos orejas, ¿sí?, los distintos dibujos que habíamos visto de los modelos atómicos. Y por otro lado podemos ver los isótopos de cada elemento. Si cliqueamos uno, podemos ver la variedad del elemento en cuestión. Bueno, volvamos a nuestra presentación y vamos a ver un ejercicio para aplicar la tabla periódica. Utilizando la tabla periódica, encuentren los siguientes elementos químicos y anoten sus nombres y sus símbolos. Nos piden primero que todo el tercer metal alcalino. Los metales alcalinos eran la primera columna de acá, ¿ven? Dice metal alcalino, es la primera columna. El hidrógeno no era un metal, entonces no lo consideramos, arrancamos desde el litio. Entonces el tercero es el potasio. Nos piden el cuarto gas inerte. Los gases nobles o inertes es la última columna, ¿sí?, del grupo 18. Y nos pedían el cuarto, que es el criptón.
El elemento del grupo 5, periodo 6, grupo 5, periodo 6, ¿sí? Es el tantalio. El elemento del grupo 14, periodo 3, grupo 14, periodo 3, es el silicio. Y el primer elemento del grupo 17, que es el flúor. Bueno, esto es lo que vamos a ver por ahora de la tabla periódica, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el conocimiento de la tabla periódica. Les voy a dejar un par de actividades sobre el tema y también les voy a dejar un archivo donde está la parte teórica de la tabla periódica, un poquito de la historia y las características de los distintos grupos. Bueno, espero que anden bien y nos vemos la semana que viene.